Proyecto final de Machine Learning, encuesta de satisfacción de salud. Para comenzar, formularemos una pregunta de interés enmarcada en una organización. Hola, hoy queremos contarte nuestro proyecto de aplicación de Machine Learning, teniendo en cuenta el sistema de salud y la tasa de deserción de los planes. Una empresa de seguros de salud colombiana tiene como misión ofrecer servicios integrales de aseguramiento de salud con las mejores alternativas de cobertura, red, programas y atención que contribuyan a la salud y bienestar de los usuarios. Por lo que para lograrlo se evalúa el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado por la compañía de salud. De esta manera, el ideal es establecer la relación entre los indicadores de satisfacción para la prestación de servicios asistenciales y administrativos y la probabilidad de que un cliente abandone la compañía. Con lo anterior, establecemos una pregunta de negocio a partir de la encuesta realizada. ¿Cuál sería la clasificación de un cliente según ciertas características? Como resultado, obtenemos el cliente abandona o no el servicio proporcionado por la aseguradora de salud. Luego, realizaremos una exploración de los datos para su entendimiento dentro del contexto organizacional. Los datos fueron recolectados a partir de una encuesta cuantitativa concluyente realizada vía el correo electrónico y telefónicamente. Las preguntas de la encuesta están diseñadas para recolectar información sobre la satisfacción y la percepción del cliente frente al servicio médicos asistenciales y administrativos utilizando preguntas tipo slider con opción de clasificación de 0 a 10, selección múltiple, sí o no y no aplica. El muestreo utilizado fue estratificado aleatorio simple por cada regional con un nivel de confianza del 95% para usuarios afiliados activos en edades entre 18 y 75 años, que utilizaron el servicio médico asistencial administrativo durante el 2021. La encuesta, al no ser obligatoria, es contestada por una muestra de la población, pero se utiliza para predecir y concluir sobre el total. El análisis preliminar de las variables tenemos 36 variables, las cuales dividimos en dos grupos de preguntas, las de satisfacción que corresponden a la percepción del usuario y las variables sociodemográficas que corresponden a la identificación del usuario. Con respecto a la depuración de los datos, se eliminaron del estudio aquellas variables que no tenían relación significativa a la pregunta de negocio. Adicionalmente, al no contar con variables de tipo nulo, no hubo necesidad de hacer ningún tipo de imputación a los datos, teniendo como resultado un data frame con 23 variables con información significativa para la pregunta de negocio. Y al desarrollar el modelo, dividiremos la base de datos en 33% para realizar el test y un 67% restante para el entrenamiento. Establecimos como variable de respuesta la transformación a la pregunta Q51, que determina el nivel de satisfacción de un cliente en una escala de 1 a 10, donde el éxito es no abandono igual a 1 y el fracaso abandono igual a 0. El data frame resultante de la limpieza se puede clasificar también en variables numéricas y variables cualitativas. Respectivamente, las variables numéricas nos muestran la distribución de las variables con respecto a la variable respuesta y la correlación de las variables. Por el lado de la distribución de las variables cualitativas, observamos que la gran mayoría de ellas son multimodales. En los diagramas de correlación se identifica que las preguntas de satisfacción presentan correlaciones muy altas, debido a que algunas de ellas en su formulación son muy similares y llevan a los mismos tipos de respuesta. Preparación de los datos para poder utilizarlos como entrada en modelos predictivos. Después de realizar la selección de variables para un threshold determinado con el método de filtro y métricas F y Mutual Information, se encontró que las variables sociodemográficas no parecen ser significativas, por lo que se decide eliminar 14 variables. Adicionalmente, se elimina la variable Q21, ya que está altamente correlacionada con Q11, marcando una correlación 0.87. Finalmente, se crea el data frame con las variables dummy que es utilizado para las particiones test y train correspondientes. Análisis preliminar de selección de modelos relevantes para responder a la pregunta. Se utilizan los modelos relevantes para un problema de clasificación. El análisis continúa con la implementación de estos modelos que permitirá determinar cuál de ellos tiene un mejor desempeño al predecir la variable abandono.
Desarrollo y calibración de modelos. Se inicia con la calibración. Algunos modelos de Machine Learning requieren encontrar el valor óptimo para un parámetro determinado con el fin de que el modelo prediga lo mejor posible. Esto quiere decir que existe un grado óptimo de flexibilidad, el cual debe ser correctamente calibrado. En el modelo K-vecinos, el parámetro a calcular es el número de vecinos a tomar en cuenta. En el método de Bagging se requiere calibrar el número de predictores. La calibración se realiza utilizando una iteración para diferentes valores del parámetro requerido. Se ajusta el modelo con la muestra de train y se evalúa con la muestra de test para cada paso de la iteración. Por último, se selecciona el modelo que arroja el mayor valor de A o C. Estimación del modelo. Para ello, se ajustan los modelos con los datos de test y train. Se calculan las predicciones utilizando la muestra de test y se calculan las probabilidades de pertenecer a cada clase. Estos son los valores que permitirán calcular las diferentes métricas, especialmente la UC, que será el utilizado para comparar el desempeño. Cálculo de error. El cálculo de error de predicción se hace definiendo una función que utiliza las predicciones realizadas y se comparan con el valor real de la observación. Se cuentan únicamente las predicciones equivocadas y luego se divide por el número de observaciones. Cálculo de métricas y matriz de confusión. Se calculan varias métricas que ofrecen más información sobre la capacidad predictiva de los modelos y su desempeño. La matriz de confusión arroja de forma gráfica y fácilmente comprensible la relación entre los valores predichos por el modelo y los valores reales. Curva ROC y métrica AUC. Finalmente, se dibuja la curva ROC y la métrica AUC, donde el área bajo la curva o AUC es una de las métricas más utilizadas para la evaluación de modelos. El AUC mide toda el área debajo de la curva ROC, proporcionando la capacidad de un clasificador para distinguir entre clases. Cuanto mayor sea el AUC, se supone que mejor será el rendimiento del modelo para distinguir entre las clases positivas y negativas. El AUC es la métrica escogida para comparar el desempeño de los modelos del caso. Visualización de resultados. Conclusiones del error total. Con relación a los errores, el peor modelo sería el QDA, y el mejor error lo tiene el modelo máquina de soporte vectorial con kernel polinomial. Capacidad predictiva del modelo AUC. La gráfica comparativa de los modelos evaluados muestra que bajo el criterio del AUC, el peor modelo es los árboles de decisión, y el mejor es máquina de soporte vectorial con kernel radial. Análisis de relevancia de la solución y aportes ofrecidos. Después de realizar la selección de variables, concluimos que 9 de ellas aportan información significativa al modelo. Ahora bien, retirar las variables sociodemográficas tiene un impacto positivo en el desempeño predictivo de los modelos, ya que todos mejoran el valor de la métrica AUC. En el contexto de la compañía, los hallazgos del presente trabajo permiten inferir que la encuesta de satisfacción en salud sí cuantifica la brecha entre las percepciones de los usuarios, el servicio y sus expectativas. Por políticas de seguridad de la compañía, no se compartió la verdadera variable de respuesta abandono. La variable de respuesta del modelo se construyó a partir de la pregunta Q51, donde ellos indicaron cómo se podría construir a partir de esta. La variable Q51 tiene una alta correlación con las variables de servicio y correlaciones muy débiles con las variables sociodemográficas, por lo que se explicaría que las variables hayan sido eliminadas. Se sugeriría a la compañía no eliminar las variables socioeconómicas y revisar su significancia contra el valor real de abandono. Para la empresa es mucho más costoso el error que predice un éxito cuando en realidad es un fracaso. Sería una mejora significativa utilizar este costo para ajustar el modelo con el fin de minimizar este error. Los datos son una muestra del total, por lo que se sugiere extrapolar este estudio para la totalidad de usuarios que tiene la compañía, con el fin de evaluar el Journey Map de cada uno de los usuarios. Gracias.